Bienvenidos jóvenes a la clase del martes 14 de enero. Voy a hacer un repaso muy general de algunas cosas que mencioné anteriormente en la última clase para poder proseguir. Básicamente, cuando a uno le indican que es una función exponencial, uno lo primero que tiene que asociar es que una función exponencial es de la forma a elevado a la x. Vea que la base, que en este caso yo le llamo A, la base se llama A, tiene que ser un número positivo y además tiene que ser un número distinto de 1. Ok, entonces de ahora en adelante, cada vez que yo ponga aquí y igual a la x, entiéndase que es la función elemental exponencial. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos muy básicos, en realidad ya lo he mencionado, pero no está mal volverlo a explicar, que básicamente uno lo que hace es fijarse en el número que está en la base. Claro, hay que hacer la observación de que el exponente tiene que ser la variable x. Ok, entonces yo podría decir que esto es una exponencial de base 5, en este caso la vale 5, y para el segundo caso, la base en este caso sería un medio. Ok. Hasta ahí creo que no hay ningún problema de cómo identificar una exponencial. Sin embargo, vamos a ver que a veces las exponenciales no vienen en la forma estándar. Cuando yo les digo a ustedes que una exponencial está en la forma estándar, quiere decir que está en la forma a la x. Eso es lo que se llama la forma estándar de una exponencial, pero no siempre se lo dan a uno en una forma estándar. Por lo tanto, hay que hacer un pequeño ajuste. Por ejemplo, si a mí me dan, en este caso, a la menos x, cuando yo tengo un menos en el exponente, eso no es una exponencial estándar. Sin embargo, hay una propiedad, de hecho voy a recordarlo, hay una propiedad que dice que si yo tengo un exponente negativo, eso lo pueden descomponer como a elevado al negativo menos 1 y esta cosa lo eleva a la x. Cada vez que yo tengo un negativo, lo puedes componer como menos 1 elevado a la x. Y resulta ser que a la menos 1 es igual a 1 sobre a y toda esta cosa elevado a la x. Entonces, cuando uno aplica estas propiedades, se da cuenta que en este caso la base es 1 sobre a. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo identificar la base de una exponencial. También puede suceder que yo tenga un número multiplicado a la x. Por ejemplo, hay una propiedad que dice que si yo tengo una multiplicación en el exponente a elevado a la b por x, eso lo pueden ver como a elevado a la b elevado a la x. Y entonces resulta ser que la base realmente sería a elevado a la b. Ok, entonces, tener en cuenta que yo tengo la forma estándar. Si no está la forma estándar, hay que tener cuidado de quién realmente es la base de esa exponencial. Por ejemplo, a mí me gusta mencionar un par de ejemplos para que lo logren ver bien. Si yo tengo esta función exponencial, que es 2 a la 4x, hay que tener cuidado en decir que la base vale 2. Eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque el 4 que yo tengo acá, a la hora de aplicarle la potencia 2 a la 4, eso da 16. Entonces, esta expresión es equivalente a decir 16 a la x, lo cual nos indica que la base tiene que ser en este caso 16. Y un segundo ejemplo para que ustedes logren ver, si yo aquí tengo un menos x, este menos, ¿qué pasa con este menos? Lo pueden colocar así, el número elevado a la menos 1. Y recuerden que un menos 1 en una fracción lo que hace es invertir el orden de la fracción. O sea que realmente lo que ustedes van a llegar es
2/5 a la X, lo cual indica que la base en este caso es 2/5. Esas son cuestiones meramente teóricas de cómo yo identifico la base de la forma correcta. ¿Ok? Bueno, eso es una pequeña parte conceptual, pero siempre me gusta hacer la aclaración para evitar ahí cualquier error de interpretación de cuando se considera una función exponencial elemental. Otra cosa importante que tienen que aprender de ahora en adelante es la gráfica de una exponencial elemental. Hayamos visto que si yo grafico la exponencial y igual a la x, hay tres cosas importantes. La primera es que si la base es mayor que 1, la función es creciente. Es una exponencial creciente. Si la base es menor que 1, pero mayor que 0, la función va a ser de tipo decreciente. Segundo, ese tipo de gráficas siempre van a pasar por el punto 0,1 y 0,1. Estamos partiendo de la elemental. Y la tercera característica que vemos en la gráfica es que el eje X, en este caso el eje X, es una asíntota horizontal. ¿Por qué? Esto quiere decir que esta curva que está aquí bajando se acerca mucho al eje X, pero no la llega a tocar. Igual con este caso. En este caso, vea que la gráfica va decreciendo por el lado derecho. Entonces aquí tenemos una asíntota horizontal, en este caso y igual 0. ¿Ok? Entonces, eso ya lo mencioné, pero hago la aclaración de nuevo, que en efecto tiene una asíntota de tipo horizontal. Más o menos, si uno logra aprender estas gráficas, uno logra entender el comportamiento gráfico de una función exponencial. Voy a resolver el primer ejercicio, ya formalmente, del tema de función exponencial. Ok, en el folleto o en el material que le facilité ayer, ahí le hice algunos ajustes con respecto a lo que he trabajado en semestres pasados. Y, bueno, este ejercicio de hecho ya lo tenía en el folleto inicialmente. Vamos a analizar este ejercicio como tal. Dice así. Determine el criterio. Recuerde que el criterio es la fórmula matemática de la función f que va de r a r más, tal que el criterio se escribe así. F de x es igual a la x, cuya gráfica viene dado por esta curva. Vea que esta curva tiene una particularidad. La particularidad que tiene esta curva es que está pasando por el punto 2,25. Esto es un punto que pertenece a la gráfica. Entonces, vamos a ver. Si yo les digo a ustedes que me calcule el criterio, recuerden que el criterio es esta cosa. Entonces, lo que ocupamos es hallar la base. Si ustedes encuentran quién es la base A, entonces ya tendría el criterio, porque la variable X se mantiene como una variable como tal. Entonces, básicamente, este ejercicio no es difícil de resolverlo, pero hay que hacer lo siguiente. Entonces, la idea, en este caso, idea es hallar la base A. La base, pongámosla aquí, que se llama A, del criterio y igual a la X. Ok, ¿cómo hacemos para encontrar la base? La idea es muy sencillo. A partir del punto que me den, bueno, en realidad hay varios puntos. Usted puede decir, profe, pero esta gráfica yo sé que pasa por el punto, esto también pasa por el punto 0,1. Es cierto, esa gráfica tiene que pasar por 0,1. Sin embargo, ese punto realmente no funciona mucho, porque eso es un punto canónico, un punto base. En realidad, es más conveniente tratar de tomar otro punto distinto, por ejemplo, el punto 2,25. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. A partir del punto 2,25, yo sé que en este caso
puedo sustituir la X por 2 y puedo sustituir la Y por 25. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la X por 2 y la Y por 25 en, lo que voy a hacer, voy a sustituir en la fórmula Y igual a la X. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo esos valores, me da lo siguiente. Ve lo que me da. La Y la cambio por 25, el A se mantiene igual y la X la cambio por 2. Ahora lo que hay que hacer es resolver, de hecho, esto es una cuadrática. Esto es una cuadrática donde la variable, en este caso, es A. Si yo quiero resolver esa cuadrática, hay dos posibilidades. Una posibilidad es igualarla a cero. Si yo le igualo a cero y la meto en la calculadora, si yo esto lo hago en la la calculadora nos da las soluciones. Bueno, la calculadora nos da que una solución vale 5 y la otra solución vale menos 5. Y si no me creen, pues entonces vayan a la calculadora. Recuerden que la calculadora lo que le va a pedir a ustedes es que ingrese el valor de A, el valor de B y el valor de C. Pero como para que no se repita el A, pongámosle una barrita. Si te ingresa el valor de A, que es 1, el valor de B, que es 0, y el valor de C, que es menos 25, le da las dos soluciones. ¿Ok? Otra forma de llegar a la solución, esta es una forma de hacerlo, esto es una opción A. La otra forma de llegar a la solución es aplicarle raíz cuadrada. Recuerde que si yo digo que 25 es igual a la 2, yo podría aplicarle raíz cuadrada en el lado izquierdo y podría aplicarle raíz cuadrada en el lado derecho. Lo que pasa es que a mí generalmente no me gusta aplicar este método porque generalmente a ustedes se les olvida de que esta cosa da un valor absoluto. Entonces, cuando usted tiene un radical par y el exponente está dentro del radical, la raíz cuadrada de 25 da 5 en la cálculo y la raíz cuadrada de A a la 2 da el valor absoluto de A. Y recuerde que el valor absoluto de A da dos soluciones, una solución positiva y una solución negativa. Entonces, no importa cómo resuelvan el ejercicio, le va a dar dos soluciones de A. Ahora, usted se pregunta, ¿y cuál es la respuesta? Tengo dos respuestas y en realidad la respuesta solo es una. La respuesta es tomar A igual a 5. Y usted se pregunta, ¿y por qué la respuesta tiene que ser con la base 5? Alguien que me quiera indicar ahí, alguien que me quiera abrir el micrófono o escribir por qué la respuesta se toma el 5 positivo y no el negativo, sabiendo que el negativo también es solución de la ecuación. ¿Cuál es la justificación? ¿Alguien me puede decir por qué estoy tomando la A positivo? ¿No lo tienen claro? Muy fácil. El A es una base y todos tienen que recordar que toda base es positiva. Bueno, dónde dice que la base siempre es positiva? Desde la misma definición. Cuando uno revisa la definición de una función exponencial, que la mencioné al inicio de la clase, ¿qué dije al inicio? Dije que el valor de A tiene que ser positivo. Entonces, como la base tiene que ser positiva, solo se puede tomar, en este caso, la solución correcta sería tomar el 5 y el 5 nada más. Por lo tanto, el criterio es 5 elevado a la X. Eso es un ejemplo ahí para ir viendo algunas ideas y aclarar que la base solo puede ser un número de tipo positivo. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna duda con este ejemplo. Es un ejemplo nada más de sustituir un punto en el criterio, despejar el valor de A y tomar la A positiva para que cumpla con la definición de una función exponencial. Bueno, si no hay ninguna duda,
voy a terminar este repaso de la exponencial aclarando que si bien es cierto, la exponencial se define inicialmente el codominio R, si ustedes recuerdan, pero yo cuando mencioné esta cosa indiqué que uno puede definir la exponencial con el codominio R. Sin embargo, sin embargo, yo quiero una exponencial de tipo biyectiva. ¿Qué significa una exponencial biyectiva? Bueno, biyectiva significa que es sobreyectiva e inyectiva. Pero, ¿cuál es la ventaja que una exponencial sea biyectiva? De que yo puedo hablar de su inversa. En el momento que diga que la función es biyectiva, entonces tiene inversa. Y la única forma de que una exponencial tenga inversa es que yo defina el codominio, como R más. Y alguien se pregunta, ¿por qué el codominio tiene que ser R más? Porque el ámbito de una función exponencial es R más. Y si no me creen, váyanse a la gráfica. Ustedes van a la gráfica, cualquier gráfica, por ejemplo esta, y usted se da cuenta que el ámbito es R más. Recuerde que R más significa de cero abierto a infinito. Entonces, de manera conceptual y de manera conveniente, vamos a definir las exponenciales cuyo codominio sea R más. ¿Para qué? Para poder hablar de su inversa. Y justamente aquí viene la siguiente parte. Entonces, voy a una vez introducir la función logarítmica en el mismo video, porque simplemente es un repaso general. Resulta ser que cuando yo tengo la función exponencial de la forma a la x, yo puedo definir la inversa de la exponencial. En efecto, si yo sé que la gráfica que está en color azul es la función exponencial, recuerde que para calcular la inversa, uno lo que hace es un reflejo. Básicamente es un reflejo de la recta identidad. Recuerde que la recta identidad es esa recta que está pintada en color amarillo, que básicamente la función identidad es aquella función que es y igual a x. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el punto aquí, que yo sé que pasa por el 0,1, cuando yo busco su reflejo, en este caso, el punto reflector, viene siendo este punto. ¿Y este punto quién es? 1,0. Entonces, cualquier punto de la gráfica en azul se refleja con la roja. Y justamente esta roja es lo que ahora en adelante se va a llamar la función logarítmica de base A evaluado en un valor X. Esto quiere decir que la función f a la menos 1 igual al logaritmo de base A de x es la inversa, es la función inversa de una exponencial de la misma base, en este caso la base A. Hay que aclarar que la base también es un número positivo y distinto de 1. ¿Ok? Aquí indicar que el dominio de una logarítmica es R más. Eso es importante aclararlo. El dominio de una función logarítmica, en este caso sería solamente los valores positivos R más. ¿Ok? De hecho, aquí lo pueden ver. Si ustedes ven el dominio de la que está en color rojo, solo tiene la parte del eje X positivo. Ok, y para terminar un poco la parte introductoria o un repaso introductorio, recuerden que la función logarítmica tiene dos posibles gráficas. Si la base es mayor que 1, entonces la función es creciente. Si la base está entre 0 y 1, será una función decreciente. Eso es una primera propiedad característica. Segunda característica, la función va a tener que pasar por el punto 1,0. Y una tercera característica importante es que la gráfica es asintótica al eje Y. ¿Qué significa asintótica? Que se aproxima mucho al eje Y, pero no la traspasa. Eso significa que tiene una asíntota de tipo vertical en el valor x igual 0.
Entonces, eso es al grosso modo algunas características de la función, en este caso de tipo logarítmica. Y para terminar esta parte conceptual, tenemos dos logaritmos muy especiales. El logaritmo de base 10 se le llama el logaritmo común. Y entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo ponga un logaritmo, pero que no aparece la base, vea que aquí no aparece, aquí uno puede decir que la base es oculta o que no aparece la base. Eso significa que estamos hablando del logaritmo de base 10. Y el otro logaritmo que se menciona bastante en matemáticas es el logaritmo natural. El logaritmo natural es aquel logaritmo cuya base es el número e. La clase pasada mencioné que el número e es un número racional que se aproxima como 2,71. ¿Verdad? Eso es un número importante en matemáticas. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo ponga ln, eso significa logaritmo natural, entiéndanse que es un logaritmo de base e evaluado en la variable x. Ok, entonces ahí lo que quise fue mencionar un poco la definición y algunas características básicas de una función exponencial y logaritmo.